consejo nos das para que no para que no retengamos emociones? A ver, es imprescindible ir a terapia siempre, siempre, supervisada, siempre. O sea, una supervisión, quiero decir, ir a terapia. Y luego, pues, procurad escribir. Escribir. Creo que va a ser imprescindible que saque el curso de escritura, ¿no? De autoescritura. En fin. Bueno, entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo en el canal? Que eso es lo importante. Bueno, pues vamos a seguir haciendo streams, vamos a seguir haciendo pelis, ¿vale? Pero básicamente para centrarnos en las cosas que se vienen, bueno, pues los Patreons han decidido que el próximo libro vaya sobre psicología. Bueno, entonces, el próximo libro o el próximo proyecto chulo, pues evidentemente va a ser el 3Q. Antes de empezar a estudiar o empezar a construir esto, mientras hago esquemas, voy a dedicarme a leer otras cosas, porque tengo algunos libros pendientes, por ejemplo, aquí, y ahí hay uno también, aquí. Tengo algunos libros pendientes que me tengo que leer, así que me los leeré estas 2 semanas, leeré como un cerdo. Y me pondré a escribir la filosofía de la mente, que creo que lo voy a disfrutar mucho. Pero, sin embargo, hay más. En este canal vamos a seguir hablando de psicología arquetípica y va a ser unos escritos que tengo pensados para Patreons. Falta por terminar una cosa que subí del tarot. Bueno, pues terminaré esa cosa y además haré un pequeño librito que será únicamente para Patreons que se podrá pues descargar de la web. Será una guía sobre psicología arquetípica y términos del canal. En su momento pues ya Pato me sugirió el tema. Pato no solamente es uno de mis grandes mecenas, sino que es uno de los grandes ideólogos de este canal, aunque vosotros no lo sabéis, ¿vale? Entonces eso va a ser únicamente para Patreons, porque además se lo merecen. Luego, evidentemente, seguiremos hablando de fantasía arquetípica y mito moderno. Tengo intención de, antes de terminar el año, escribir también el librito sobre magia, el convenio sobre qué es la magia, que simplemente es el desarrollo del grimorio, pero explicado, que eso también quería escribirlo. Esto está prácticamente terminado, ¿eh? O sea, siempre lo tengo fragmentado. Lo único que tengo que hacer es unir algunas publicaciones, ponerlas en libros. Y una cosa que me gustaría mucho escribir, que es otro sería como cuarto librito o libro pequeño, sería el Golem de Cobre, que es un opúsculo sobre inteligencia humana e inteligencia artificial. Entonces, como inteligencia humana la tengo que estudiar para escribir sobre el 3Q, pues probablemente lo que vaya haciendo es, mientras desarrollo el 3Q, vaya escribiendo fraccionadamente el Golem de Cobre y sobre el Cáliz Encendido. El Golem de Cobre es eso, inteligencia humana e inteligencia artificial, ¿no? Y el Cáliz Encendido es como por ahora hemos llamado, los que tengáis el grimorio ya podréis más o menos entender por qué se llama el Cáliz Encendido. Como llamamos a esa especie de psicología de la magia, que no deja de ser una filosofía una justificación, una explicación de la psicología que hay detrás de la magia, ¿vale? El Golem de Cobre es altamente conductor de la electricidad, sí. Y además es vulnerable a hielo. No, perdón, es vulnerable a fuego porque se derrite. Y sin embargo absorbe el hielo porque lo hace superconductor. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer. Bueno, una de las cosas que vamos a hacer dentro del proyecto Golem de Cobre es, como ya hemos dicho, pues todas las donaciones que tengo, que ya hemos alcanzado. Por cierto, hemos alcanzado la cantidad necesaria para poder comprar una tarjeta gráfica que nos permita diseñar una IA propia. Voy a construir otro ordenador. Ya hemos llegado, gracias a los que habéis hecho donaciones. Bueno, podéis seguir donando, ya sabéis que yo vivo de esto, o sea que todas las donaciones son para material y libros, ¿no? Para montar una IA propia. Entonces, ¿para qué sirve la IA propia? Aunque, por ejemplo, hay algunos
patronos que son escépticos respecto a para qué sirve tener una IA propia. Bueno, pues una IA propia va a servir para centralizar los conocimientos del canal, tanto de los streams como de los vídeos de YouTube, como de medios escritos, y tener un buscador de proxy en el que poder pedirle a la IA que nos explique algo en términos de filosofía de proxy, ¿no? Entre comillas, por así decir. Eso va a ser bastante divertido. Pero sobre todo, la IA nos va a permitir... Bueno, hay una cosa que quiero hacer, que quiero... En mis ratos libres no sé si alguien lo sabe, pero estoy diseñando un juego de ordenador, voy despacito. Te va a hacer falta montar una base de datos y todo. No va a hacer falta porque lo va a hacer la IA. Esa es la cuestión, que no lo va a tener que hacer, lo va a hacer la IA. Y luego la IA también me va a ayudar a crear el videojuego, lo va a hacer la IA. Bueno, entonces esa IA, sobre todo, me va a permitir operar con el 3Q. Es decir, vamos a intentar, y esto no es coña, o voy a intentar, evidentemente con vuestra ayuda, el que quiera colaborar, pues ahí está, y tengo a Sangarot dándolo todo, pero todo, o sea, el cabrón está dando todo. Y Pato me vigila, porque está ahí escéptico, pero los resultados le sorprenderán. The monkey's the eye in the sky. He sees everything. De eso, ¿más allá de qué? Vamos a pedirle a la IA que nos ayude a diseñar un lenguaje, un metalenguaje, que permita convertir, o sea, que en lugar de ser un lenguaje de programación, sea un lenguaje de interpretación. Entonces, el proyecto es el siguiente: diseñar una estructura de procesamiento, un sublenguaje, o una especie de lenguaje máquina, que tenga un intérprete, ¿vale?, que pueda traducir el resultado de ese lenguaje máquina a una representación. Os explico. Y esto va a molar mucho. Esto va a molar mucho. El problema... A ver, ¿dónde está la pizarrita? Aquí. Como ya vimos en el directo sobre el golem de cobre, inteligencia artificial y tal, el problema de la inteligencia artificial es que está escrita en lenguajes que evidentemente son para construir inteligencia artificial, es decir, para construir LLMs o modelos de difusión tipo Stable Diffusion, ¿no?, que son modelos de IA sobre imagen, IA sobre datos, pero datos de búsqueda. Entonces son IAs lingüísticas. Y como IAs lingüísticas, lo que hacen es, que son los LLMs, Large Language Models, ninguna de estas son inteligencias artificiales estrictas, pero porque no están pensadas para la emulación de la mente humana, sino para la simulación de la mente humana, generando una interfaz que pase el test de Turing. Por cierto, ni las IAs de difusión ni las LLMs pasan el test de Turing, ¿vale? Además, eso está ya científicamente demostrado. Científicamente, como decirlo, está formalmente demostrado que ni ChatGPT ni Stable Diffusion van a pasar el test de Turing. Entonces no van a ser inteligencias de Turing. Una inteligencia de Turing es el modelo informático que dice que si no lo puedes distinguir de una inteligencia humana, es que entonces cuenta como inteligencia artificial, porque es indistinguible de la humana, lo cual tiene cierto sentido, ¿vale? Pero eso es un paradigma de emulación, no es un paradigma de simulación, porque dentro de la máquina no está ocurriendo lo mismo, ¿no?, que lo que está ocurriendo en la mente humana. Los procesos no son humanos, el pensamiento no es humano, nada es humano. De hecho, ni se le parece, ¿vale? Entonces, son procesos de simulación. Tampoco se necesita que pase el test de Turing a día de hoy. Bueno, depende. Es decir, depende de la expectativa que tengas en la IA.
Claro, o sea, si llamas IA que no pase el test de Turing, no quiere decir que no sean IAs. Quiere decir que son una herramienta de procesamiento extremadamente compleja, de comportamiento caótico y alta eficiencia, ¿no? Que te permite, que funciona como un sintetizador de información que lo traduce al lenguaje humano o a representaciones humanas o reconocibles por lo humano, que sean bien imágenes o bien lenguaje. ¿Vale? Fenomenal. Entonces, evidentemente, eso es una simulación. Entonces, como simulación está de coña, porque uno solamente espera que el resultado se pueda ver, ¿no? Se pueda leer o que se pueda ver como imagen. Te da igual que sea real, ¿no? Entonces, por eso no pasa en el test de Turing, porque no se le pide que sean reales. Se le pide que sean eficaces en tanto a sacar outputs en lenguaje o sacar outputs en imagen. Dices, vale, son tremendamente eficaces. Entonces, son lo que llamaríamos inteligencias artificiales que no son de Turing, ¿vale? Son no Turing, pero y no son inteligencias no Penrose. Tampoco pasan el paradigma de Penrose. ¿Bien? Pero no importa, porque no, o sea, es paradójico, porque aunque cumplan el objetivo de la simulación, en apariencia, no pasarían un examen de simulación. Enseguida se puede descubrir que una imagen está construida por IA, igual que se puede falsar si un LLM eso no es una inteligencia artificial, porque insisto, se ha demostrado que los LLMs van a tener todos siempre un problema sistémico, una anomalía, como en Matrix, ¿no? Una anomalía sistémica que va a hacer que al cabo de cierta tiempo computacional cometan un tipo determinado de error, que es la alucinación. Vale. ¿Qué ocurre? Que a nosotros no nos interesa esto, porque nosotros no somos informáticos, nosotros no somos simuladores de la inteligencia artificial. A nosotros nos interesa la emulación de la inteligencia. ¿Y qué es la emulación de la inteligencia? La emulación de la inteligencia es que en la máquina, en el shell, haya un fantasma. Es decir, lo que queremos es una conciencia artificial. Entonces, ¿cómo se crea una conciencia artificial? Pues evidentemente es una conciencia que nunca jamás va a ser humana. Eso es imposible, eso es físicamente imposible, no se puede, a salvo que tuviéramos fabricáramos, no sé, neuronas artificiales y las ensambláramos como un cerebro humano, ¿no? Lo que nosotros queremos es que exista un fantasma en la máquina, es decir, que exista una máquina cuyo interior sea mayor que la suma de sus partes y cuyos procesos sean procesos de conciencia. Claro, evidentemente habría que definir conciencia. Pues los que vengáis a este canal mucho ya deberíais tener una noción. ¿Vale? Entonces, es esta emulación lo que ocurre dentro del shell, o sea, dentro del intérprete, lo que nos interesa que sea una conciencia. Claro, esto no se puede hacer con lenguajes de alto nivel, porque los lenguajes de alto nivel requieren de perdón para los que no entendéis de esto, requieren de una determinación de variables que limitan los mismos procesos de cognición artificial, ¿no? de representación artificial. Entonces, el mismo procesamiento artificial está limitado por los parámetros, literalmente, del lenguaje. El lenguaje te pide unas entradas que son unas predeterminaciones de entradas, bajo cuya limitación la emulación en un lenguaje de alto nivel de la conciencia es imposible. Yo diría que es imposible. No sé si eso se puede demostrar matemáticamente, yo creo que sí. No sé cómo, ¿vale? Pero es imposible. No se puede emular con un lenguaje de alto nivel lo que ocurre en la conciencia humana, porque necesitaríamos un universo entero de neuronas. ¿Entendéis? Y no existe un universo entero de neuronas porque el universo entero es un universo entero. O sea, necesitaríamos un universo en el que hubiera tantas neuronas como átomos. Cada átomo del universo tendría que ser Ok, tengo otra vez el pitido del oído. Estoy bien, tranquilos. No es nada, no me va a pasar nada. Entonces, lo que tenemos que hacer
Existen las redes neuronales, ya. Pero las redes neuronales, J, no se parecen en nada a lo que hace la mente. Nada. Muy poco se parecen. O sea, para que una red neuronal haga lo que hace una neurona, o sea, tú puedes construir con un lenguaje de medio nivel, de alto nivel, una red neuronal, ¿no? Un algoritmo de red neuronal que se comporte como un pequeño nódulo de neuronas. Pero necesitas una potencia del cojón, con perdón, de procesamiento para conseguir lo que consigue un clúster de células. Es decir, que para emular, para recrear en una red informática o en una red de nódulos de procesamiento, de nodos de procesamiento, perdón, confundo nódulo neurológico con nodo de procesamiento. Para emular una red de nodos de procesamiento en la mente humana necesitas una cantidad ingente de memoria que no tenemos, que no existe. Entonces, las redes neuronales son simulaciones, no son emulaciones. ¿Sabes, Jota? ¿Qué vamos a hacer con la IA? Nosotros vamos a ir a antes del shell. Vamos a intentar un lenguaje máquina, o sea, de muy bajo nivel, que se pueda, que trabaje con las componentes de procesamiento psicológico. De tal forma que haya aquí una proto-simulación en el shell y que mediante un intérprete, que sería el emulador, nos dé un procesamiento de una mente muy pequeñita. Como por ejemplo una conciencia de conejo, de perro, o tal vez de bebé, ¿vale? Humano. Ya veremos a qué nivel podemos llegar. No es lenguaje ensamblador, Miguel Ora. No es, insisto, que no es lenguaje ensamblador, ni es lenguaje máquina. Me refiero a nivel máquina porque tiene que ser, hay que desarrollar otro lenguaje que no se va a poder computar como el resto de lenguajes, porque su compilación no va a funcionar como funciona el resto de lenguajes. Entonces vamos a intentar hacer la simulación de la mente humana por vías que no son de código, sino por otras vías. Y para eso es necesario pedir ayuda a una IA para que nos ayude con... bueno, ya veremos cómo lo llamamos, pero estaremos ahí. Entonces, evidentemente, no sé si lo habéis entendido, pero mediante algoritmos neuronales, mediante computación informática, mediante LLMs, mediante IAs, se puede hacer simulaciones de partes de la humanidad. Es decir, que el resultado sea muy parecido a la interfaz humana. Pero no se puede simular, no puedes hacer con ese tipo de lenguajes, ni siquiera las redes neuronales, puedes hacer que lo que ocurre en una máquina sea análogo a lo que ocurre en una mente. Puede ser metafóricamente análogo, como es una red neuronal, pero no procedimentalmente hablando. Entonces, bueno, pues ahí está. Es muy parecido a lo que dice Pato. Es decir, para esto tenemos incluso que cambiar el soporte sobre el que transcurra la teoría de la información, porque puede que el cobre silicio no sea suficiente. A lo mejor necesitamos otra cosa que no es cobre silicio. A lo mejor, y probablemente terminemos necesitando para fabricarlo físicamente. Y claro, teóricamente no, porque teóricamente se puede diseñar. Físicamente no. Teóricamente. Ojo, gente, teóricamente. ¿Vale? Solo teóricamente. Físicamente no vamos a poder, porque para hacer esto vamos a necesitar un sustrato físico material para el que el cable y el silicio no va a ser posible, porque el cable y el silicio solamente, como son unas, al fin y al cabo, se reducen a unas señales electromagnéticas que luego computamos como ceros y unos,
pero que son señales digitales. Y el pensamiento no es digital. El pensamiento es analógico. A nivel micro, el pensamiento es analógico. Por eso, al fin y al cabo, toda la computación es simulativa, no emulativa. ¿Habéis entendido? Entonces, para esto quiero que me ayude la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es un proyecto de allí para el canal y entonces tendré que pedir ayuda. Por ahí ya me han mandado algún contacto de gente a la que le interese para poder aliarnos con esta gente. Parece. ¿Cuándo se te ocurrió esto? Hace mucho. A mí hace mucho que se me ocurrió. O sea, cuando abrí el canal. Ya tenía ya estaba con el 3Q prácticamente pergeñado. O sea, yo esto lo sabía, simplemente lo que he tenido que hacer es desarrollar el 3Q. Ya está. Bueno, Bien. ya está. Vale. ¿Qué es el 3Q? Cuando decimos 3Q, nos referimos a un modelo, una teoría de la mente que hemos desarrollado aquí en el canal, que sirve para describir la conciencia humana, que tiene dos particularidades, que pretende tener dos particularidades. La primera, que describe la conciencia humana en tanto proviene de una estructura biológica. ¿Vale? Entonces, el hard problem de la conciencia nos queda un poquito lejos, pero el soft problem de la conciencia, que es la conciencia, cómo se puede describir la conciencia, no os voy a decir que quede solucionado, pero sí que es lo que yo más creo que se aproxima al soft problem de la conciencia. Es decir, ¿cómo describimos la conciencia humana? ¿Cómo describimos el pensamiento humano? Pues ese tipo de soft problem de la conciencia es para lo que está desarrollado el 3Q. Es un modelo de teoría de la mente. Un modelo que describe cómo funciona la mente en su interior, cómo funciona el pensamiento. Y además tiene dos particularidades. Que está muy basado en las estructuras psicobiológicas de la mente, ¿vale? Y esa es la segunda particularidad. Que primero describe muy bien el sentido de la mecánica biológica que genera la mente y en segundo lugar describe muy bien, bueno, o lo intenta, porque esto claro lo he hecho yo. Quiero decir que yo no soy nadie. Estudio un huevo, pero no soy nadie. O sea, describe muy bien la estructura de la mente humana en tanto de dónde procede, al mismo tiempo que encaja con la misma experiencia humana. Subjetiva. Entonces es una traducción de la biología a la fenomenología humana. Una teoría de la mente que aúna psicobiología con fenomenología. Eso es y le llamamos 3Q. Porque sí. No se va a llamar así, ¿eh? Pero bueno, es porque mola. Bueno, no mola. En realidad 3Q es un poco feo.